Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Paula Pérez. Bienvenidos. Esto es Jugada Crítica. La derecha peruana persiste en desconocer al presidente electo Pedro Castillo. Se teje una guerra mediática sin precedentes en el Perú. Expertos opinan que el objetivo central es tomar el poder de manera ilegal, de manera inconstitucional, a cualquier precio. Los tres frentes contra Castillo han incrementado su arremetida. Hablamos del Congreso, la justicia y hasta la prensa. Parecieran estar articulados al momento de accionar. Lo más difícil dentro de esta estrategia de desestabilización ha sido lograr los tan anhelados 87 votos de la derecha que requiere justamente para vacar a Castillo. Solo han alcanzado 55 votos en el segundo intento de vacancia y recientemente han obtenido 67 votos para impedir que Castillo viaje a Colombia a la transmisión de mando del actual presidente Gustavo Petro. Antes, todas las bancadas de la derecha alcanzaban los 73 votos para elegir la mesa directiva en el Congreso. Los 87 votos de mayoría absoluta aparecen como algo muy lejano. Pero no es de extrañarse que detrás de todo se intente inocular un posible golpe militar. ¿A qué nivel la democracia del Perú estará en riesgo? ¿Qué implicaciones podría tener esto para la región? Lo vamos a analizar con los expertos. Desplegamos por ello nuestro tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompañan? Las élites desplazadas del gobierno, más no del poder, a partir del triunfo electoral de Pedro Castillo, reaccionan a esta convergencia de crisis mediante la estrategia golpista con distintas tácticas para mantener sus privilegios y aumentar así la tasa de su ganancia. No han logrado desterrar al gobierno de Castillo con las acusaciones de un supuesto fraude electoral al terminar la segunda vuelta. Recordemos, no les ha funcionado las acusaciones de delito de terrorismo contra ministros y cargos designados por el presidente. No han logrado con la acusación de supuesta traición a la patria. Hoy, ante este historial de fracaso, han optado por el golpe de Estado mediante el lawfare. Vamos a recordar algunas impresiones. Se toman en cuenta otras cosas para debatir cosas como hacer creer que este presidente ha venido a robarle los centavos al país. Sí, hacerle entender de que mi círculo familiar es igual al círculo familiar de los quienes han saqueado el país. Quieren, a través de esa agenda mediática, de ese show mediático, coludidos con sectores que nunca han hecho nada por el Perú, quieren doblegarnos, quieren quebrarnos. No la van a permitir y no la van a ver cristalizados esos sueños. Vamos a sumar la actualidad informativa con nuestro corresponsal hasta la capital del Perú, desde Lima. Ramiro Angulo nos cuenta más detalles. Bienvenido. Buen día. El impeachment o juicio político es un procedimiento excepcional que se utiliza para destituir a presidentes y altos funcionarios. Es de origen anglosajón, pero uno de sus casos más emblemáticos es el del expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, quien tuvo que renunciar a su cargo ya que el Congreso le estaba haciendo un juicio político para destituirlo por el escándalo del caso Watergate. Según el intelectual argentino Atilio Borón, las democracias en estas épocas son atacadas a través del sistema de justicia, los medios de comunicación y los congresos, que crean estrategias de manipulación de la opinión pública para estigmatizar a los dirigentes populares y progresistas. El impeachment está asociada a la noción de lawfare, las revoluciones de colores y los golpes blandos que han ocurrido en países como Honduras, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia y el Brasil. Actualmente en el Perú el presidente Pedro Castillo ha hecho un llamado a que se defienda el Estado de Derecho y ha denunciado una confabulación entre el Congreso, el Ministerio Público y la prensa para sacarlo del Palacio de Gobierno. Y es que la oposición no acepta su victoria desde hace un año cuando este ingresó al gobierno. Han ido incluso hasta la OEA, que en su momento avaló el proceso destituyente en contra del presidente paraguayo Fernando Lugo para denunciar irregularidades en el proceso electoral. Castillo ha sufrido 2 procesos de vacancia, se le han abierto 6 investigaciones en la Fiscalía, se ha capturado preventivamente a su cuñada Jennifer Paredes y se piensa hacer lo propio con la primera dama Lilia Paredes. El Ejecutivo se ha respaldado actualmente en las organizaciones sociales, ha denunciado el modelo neoliberal y ha pedido que se haga una nueva constitución que favorezca a las mayorías y no a los grupos de poder económico que en el Perú dominan el negocio de la salud, los medios de comunicación y la banca. Adelante en estudios con ustedes. Muchísimas gracias, Ramiro Angulo, desde Lima, la capital del Perú. Vamos a revisar ahora algunos de los casos de lawfare en América Latina.
Lawfare en América Latina. ¿Estrategia de derecha para contener a la izquierda? La derecha en Latinoamérica ha intentado posicionarse tratando de derribar gobiernos antineoliberales. Sin embargo, carecen de alternativas y no aprenden del agotamiento de su modelo. Caso 1. Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina. En 2015, año de elecciones presidenciales, fue acusada sin pruebas por la muerte del juez Alberto Nisman, quien anteriormente la había denunciado por presuntamente encubrir a iraníes que perpetraron un atentado contra la AMIA. A raíz de estos hechos surgieron otros casos como la ruta del dinero K, y en 2018 inició en su contra la causa judicial de los cuadernos. En agosto de 2022, y siendo vicepresidenta de la Nación, fue acusada de asociación ilícita y defraudación en perjuicio a la administración pública. Sin embargo, hubo irregularidades en la supuesta investigación. Cristina Fernández es un símbolo genuino de las fuerzas progresistas en la región, de allí el interés de la derecha por acallarla para empañar su imagen, llevarla a prisión y quitarle definitivamente del terreno político de su país. Caso 2. Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil. En 2009 inició la mega operación Lava Jato como herramienta para desprestigiar a la mandataria y a integrantes de su partido político, especialmente al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. En 2014 la campaña presidencial por la reelección de Rousseff estuvo teñida de acusaciones de corrupción. 3 días antes de la segunda vuelta electoral entre Rousseff y Aécio Neves, la famosa revista Bella publicó la primicia de que tanto ella como su antecesor, Lula da Silva, conocían todo el esquema de corrupción de la empresa estatal Petrobras. El 2 de diciembre de 2015, la Cámara de Diputados inició un juicio político o impeachment que concluyó de manera express con la destitución de la mandataria el 31 de agosto de 2016. El proceso designó a Michel Temer como presidente para que culminase el período presidencial. La acusación central en el Congreso fue que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal. Sin embargo, quienes lideraron el impeachment están involucrados en graves escándalos de coimas y desvíos de dinero que se beneficiaron políticamente con la destitución de la mandataria electa popularmente. Caso 3. Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil. El 12 de julio de 2017 fue condenado a 9 años y medio de prisión por el juez Sergio Moro. La sentencia se basó en que supuestamente recibió un departamento de la constructora OAS como prebenda. Dicha acusación fue sustentada por informes de prensa y un contrato que no lleva la firma de Lula. El departamento además pertenece aún a la constructora. El 24 de enero de 2018, la justicia brasileña ratifica la condena de Lula y la incrementa a 12 años y un mes. Esta sentencia abrió la puerta a la inhabilitación política del exmandatario. La investigación nunca logró probar que Lula tuviera una sola cuenta bancaria o una propiedad indebida, y los jueces no solo ignoraron las declaraciones de 73 testigos que contradecían las acusaciones del exdirector de la constructora y los diversos recursos presentados por la defensa del expresidente, sino que el 7 de abril fue encarcelado con la prensa en la puerta de su casa y con una treintena de policías. Posteriormente, el 1 de septiembre de ese mismo año, el Tribunal Superior Electoral emitió un fallo que impidió al exmandatario postularse en los comicios de octubre. Pero el 8 de noviembre de 2019, un juez autorizó su liberación luego de que su defensa presentara oficialmente el pedido de excarcelación apoyado en el fallo del Tribunal Supremo de Brasil que declaró inconstitucional la prisión de una persona sin condena firme. El 7 de mayo de 2022, el líder del Partido de los Trabajadores presentó su candidatura para las próximas elecciones presidenciales en Brasil, previstas para octubre. La estrategia utilizada contra Lula no solo buscaba inhabilitarlo electoralmente, sino también minar su imagen y reputación. Se trata de acabar con el mito de un líder que ha empoderado a los sectores populares y asestar un golpe mortal a la izquierda brasileña. Caso 4. Rafael Correa, expresidente de Ecuador. El 19 de junio de 2018, la justicia ecuatoriana le impuso una medida cautelar para que se presentara cada 15 días a partir del 2 de julio de ese año ante el tribunal ecuatoriano por su supuesta vinculación en el intento de secuestro del ex asambleísta alterno Fernando Valdá en Colombia. En 2012, Correa rechazó la medida asegurando que eran condiciones imposibles de cumplir porque reside en Bélgica junto a su familia. El 3 de julio, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó la prisión preventiva para el expresidente. El 7 de septiembre de 2020, la instancia desestimó una impugnación de Correa para anular una sentencia a 8 años de prisión por el caso Sobornos 2012-2016, impidiéndole ser candidato a vicepresidente en las elecciones de febrero de 2021.
Correa convirtió al Ecuador en un país referente mundial en la justicia tributaria y equidad social, un defensor de derechos que fue y es una muralla viva contagiosa que frenó el anexionismo comercial y político norteamericano en América Latina. Caso 5, y el más reciente, Pedro Castillo, presidente de Perú. El 9 de noviembre de 2020, una inestabilidad política sacudió al país. En 4 años tuvo 3 presidentes. Martín Vizcarra fue destituido por un presunto caso de corrupción. Manuel Merino asumió como presidente interino, situación que desencadenó movilizaciones ciudadanas. No duró mucho. Merino presentó su renuncia solo 5 días después de haber asumido el cargo. El 17 de noviembre, Francisco Sagasti fue juramentado como el tercer presidente de Perú en poco más de una semana, hasta julio de 2021, cuando tomó posesión Pedro Castillo, ganador en la segunda vuelta de las elecciones generales de junio de ese año. El día que se enfundó la banda presidencial, parecía que toda esa confrontación había quedado atrás, pero en realidad solo era el principio. Su idea de transformar Perú se ha encontrado con más baches de lo que imaginó. El 11 de agosto de 2022, la Fiscalía peruana abrió una investigación preliminar contra el presidente y el ministro de Transportes y Comunicaciones por presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Se trata de la 6ª indagación contra el mandatario. Para Castillo hay una confabulación entre la prensa, una parte del Congreso y el sistema judicial para romper el orden democrático del país. Vamos a marcar la primera pausa en esta jugada crítica. Con ella les compartimos nuestra jugada estratégica con la invitación de siempre para que nos sigan a través de nuestras cuentas activas en esta plataforma digital. @PaolaPTLSur, @Jugada Crítica. Les preguntamos, ¿se aplicará en Perú un lawfare racista y colonial? ¿A qué interés responde esta avanzada de reedición del Plan Cóndor en la región? ¿Qué impacto geopolítico tendrá? Cuando regresemos, vamos a someter este tema al análisis. Ya volvemos. Lawfare o judicialización, con propiedad de la política, ¿cómo se ha puesto en manifiesto esto en América Latina? Aquí también lo repasamos. La judicialización de la política o lawfare ha sido muy utilizada por la derecha para entorpecer y destituir a líderes progresistas de la región durante los últimos años con la única intención de enlodar a la izquierda, tildándola de corrupta. La operación Lava Jato se conoció en Brasil, pero rápidamente se regionalizó. Sirvió para arrojar fuertes sospechas contra Dilma Rousseff, para sacarla del gobierno y en paralelo para encarcelar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva con el objetivo de impedirle llegar de nuevo a la presidencia. El Partido de los Trabajadores denunció en reiteradas oportunidades ante el Parlamento Europeo la participación de Estados Unidos en la manipulación que sectores de la derecha brasileña realizaron sobre miembros del Poder Judicial. En esa denuncia se señaló que la operación Lava Jato es anticonstitucional, ya que fue concebida sin haber contado con el Ministerio de Justicia. El papel de la Casa Blanca quedó evidenciado a través de revelaciones de Wikileaks, que mostró cómo se organizaron y se realizaron conferencias para seguir este tipo de causas. Uno de los primeros países que se vio sorprendido por la regionalización del lawfare fue Ecuador. La derecha utilizó el caso Odebrecht para perseguir a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa y a quien Lenín Moreno destituyó antes de ser entregado a la justicia. En Argentina hubo una dura demonización de la figura de Cristina Fernández de Kirchner. El 5 de junio de 2017, el bloque legislativo de Mauricio Macri presionó para sesionar sobre su desafuero. La excusa fue una decisión judicial de la Cámara Federal, la cual señalaba que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado y que la expresidenta estaría involucrada. Sin embargo, no tuvo la eficacia esperada por la derecha. La exmandataria comenzó a ejercer como senadora el 10 de diciembre de ese mismo año y ganó la vicepresidencia de la nación en los comicios de octubre de 2019. Además, sigue siendo la líder política con más peso en la Argentina.
El ejemplo más reciente del lawfare tiene lugar en Perú. Allí la oligarquía peruana, que busca mantener sus privilegios, ha intentado desterrar del gobierno a Pedro Castillo a través de distintas estrategias sin éxito, como la acusación de un supuesto fraude electoral al terminar la segunda vuelta comicial en 2021, los señalamientos por el delito de terrorismo contra ministros y cargos designados por el mandatario, así como por traición a la patria. Ante estos fracasos, las élites recurrieron a un recurso desesperado como un impeachment, argumentando sin pruebas una supuesta organización criminal dirigida por el jefe de Estado. Para ello, desplegaron un operativo de allanamiento y detención de personas vinculadas a Castillo, como es el caso de su cuñada, Jennifer Paredes. Vamos a someter el tema a análisis. Recibimos a nuestros invitados. Desde Brasil nos acompaña Alexandre Conceição, él es coordinador nacional del Movimiento Sin Tierra, y desde Perú vamos a sumar a Jaime Lastra, quien es analista internacional. Empiezo con Jaime porque abocamos el tema, sobre todo este primer pantallazo de lo que sucede en el Perú, una situación que llama poderosamente la atención. El lawfare, que es un mecanismo de una guerra no convencional que utiliza aparentemente un apego ante la ley, aunque muchas veces sin pruebas claras, lo que hace además bajo intereses políticos y geopolíticos. ¿Qué pruebas contundentes hay en contra de la gestión de Pedro Castillo para lograr su destitución? La primera pregunta. Y sobre todo, si este lawfare que se implementa en el Perú, que no es nuevo, que se ha intentado ya con otros mandatarios que han tenido éxito, pero no sé hasta qué punto, podría tener otro tipo de tinte. Hablamos no solamente de tinte electoral, sino también racista e inclusive colonial. ¿Qué nos dice? Primero que nada, buenos días y a toda la audiencia también. Efectivamente, como se ha señalado en el informe, el caso más reciente de estos juicios políticos para derrocar gobiernos, dar golpes, se está presentando en el Perú, ¿no? En breve tiempo, o sea, menos de 6 años, ya llevamos 4 presidentes caídos, ¿no? Y 1 por caer. Es decir, hay una amenaza real. Y efectivamente, hasta el momento no hay ninguna sola prueba directa, firme, contra el presidente Pedro Castillo, pero sin embargo hay un escándalo mediático muy grande, muy fuerte, muy sostenido, muy continuo, casi ya como ensañamiento, combinado con otros factores, no solamente el de clase, que no quieren un gobierno progresista en el Perú, sino también el racismo, el desprecio por las comunidades andinas originarias, lo que demuestra que todavía ese gran problema que tenemos, que somos una nación dividida, ¿no?, en 2 culturas. Entonces, todo esto hace un cóctel muy fuerte que realmente la amenaza puede suceder como también no puede suceder, o sea, puede implementarse como no tampoco. Castillo está remontando, ¿no?, una situación de golpe directo de un sector fascista dentro del Parlamento que juega en combinación con algunos sectores liberales para arrinconarlo al presidente, para que el presidente no pueda cumplir sus promesas de campaña, moldearlo, encuadrarlo dentro de esa ofensiva neoliberal desde hace 30 años se está implementando en el país. O sea, la situación es muy fuerte y este problema del juicio político, por cualquier lado quieren traérselo abajo a Castillo, porque en definitiva lo que les interesa es que si no se encuadra, si no se moldea, entonces no sirve y hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, en esa situación estamos actualmente en el país. Ahora, Jaime, usted habla de 2 aspectos o 3 aspectos fundamentales, los 3 pilares de un lawfare. Primero, la arremetida que hace la utilización de la justicia, no siempre basada en la ley, pero que sí utiliza también una guerra mediática sin precedentes, lo que vive Pedro Castillo antes, durante su gobierno, es decir, mientras se postulaba como candidato, cuando duraba el proceso eleccionario, más aún arrecido en la segunda vuelta en un supuesto fraude electoral, y tras que asumía el poder con la destitución de varios ministros a quienes además no les concedían el voto de confianza dentro del Congreso. Pero no logra la derecha articular los 87 votos necesarios para garantizar la vacancia de Pedro Castillo. ¿Por qué no se garantiza este método? Y si no está alejado de la verdad el hecho de que pueda gestarse más adelante quizás un golpe militar, ¿esto es factible en el Perú? Bueno, primero de los votos, ¿no? La Constitución en nuestro país, por una resolución del Tribunal Constitucional, tuvo que admitir en el reglamento del Congreso que para vacar a un presidente se necesitan 87 votos. Antes era menos.
pero lo elevaron porque querían regular un poco ese mecanismo, ¿no? Entonces, el problema de los votos es que los liberales, en el Congreso hay 3 sectores bien definidos, ¿no? El sector de una derecha fascista, así ultraconservadora, racista, no muy radical en sus convicciones antiprogreso, en el sentido de liberación de las fuerzas productivas, de los trabajadores. Hay otro sector que es el sector liberal, que también está de acuerdo con el modelo neoliberal, pero quiere mantener la institucionalidad, el Estado de Derecho, ¿no? Y otro tercer sector es el compuesto por corrientes de izquierda, ¿no? Con las diferentes tendencias. Entonces, la mayoría en el Congreso lo tienen los fascistas con los liberales, ¿no? En cambio, el sector progresista de izquierda tiene minoría en votación. Entonces, los fascistas desde un comienzo han querido traerse bajo este gobierno, ¿no? Primero, cuestionando la elección, como usted bien ha dicho, y segundo, promoviendo una vacancia al saque. Inmediatamente se instaló el Congreso, presentaron una moción de vacancia, ¿no? Entonces, no les ha funcionado varias veces y no han podido reunir los votos porque los liberales, si le dan el voto, prácticamente tendrían los 87 votos. Pero como no le dan porque están en otra onda, es una contradicción entre ellos en esa facción de la partidocracia neoliberal, por eso que no pueden conseguir. Pero ellos se ufanan ahorita de haber llegado ya a 80 votos, ¿no? Y solamente les faltaría 7. Y eso lo están haciendo, ejerciendo una presión sobre algunos congresistas liberales para que con el escándalo mediático, el linchamiento mediático contra el gobierno, logren arrancarle sus votos, ¿no? Pero si no consiguen los 87 votos en una vacancia, quieren ir por la destitución, ¿no? Que requiere un poco menos de votación. Entonces, están jugándose todas esas armas, pero no tienen ninguna prueba, no tienen cómo. Entonces, el escándalo es muy importante, porque en nuestro país, lamentablemente, el escándalo funciona, ¿no? Entonces, utilizan cualquier recurso, y si no lo encuentran, lo inventan, ¿no? ¿Para qué? Para golpear con el escándalo y lograr que ese sector de liberales un poco vacilantes pueda darle los votos y tengan los 87 votos. Hasta ahorita no lo tienen, pero están insistiendo una y otra vez en ese propósito. Ahora, ese aspecto también no deja de ser interesante. Las élites desplazadas del gobierno, más no del poder, utilizan este tipo de mecanismos para arraigarse dentro de la estructura del Estado, porque hablamos de una penetración también dentro de la instancia judicial, que deberían ser órganos absolutamente independientes, pero al parecer siguen respondiendo a intereses también políticos. Nos acompaña en el análisis Alexandre Conceição. Él también es analista, está desde el Brasil. Brasil ha sido también una nación muy golpeada por el lawfare, lo hemos visto con la entonces presidenta Dilma Rousseff en un congreso que aprobaba un impeachment calificado así por un juicio en otras naciones de responsabilidades contra mandatarios que debe tener la aprobación del Congreso para su destitución. Un proceso que no contaba con pruebas contundentes y que apega justamente a los lineamientos del lawfare y que también se le ha seguido de igual forma al entonces presidente Luis Ignacio Lula Silva, quien actualmente es candidato para las elecciones de octubre y que además es el favorito en las encuestas de intención de voto. ¿Cómo ha articulado Brasil este lawfare? ¿Cómo se blinda Brasil en medio también de un proceso eleccionario bastante importante que sigue reconfigurando sobre todo el tablero de recomposición de América Latina en cuanto a gobiernos progresistas? Bienvenido. Bienvenido, gracias Paula Pérez, un abrazo a todos ustedes y toda nuestra solidaridad al pueblo de Perú y al gobierno peruano, que ha resistido bastante. Bueno, acá en Brasil nosotros analizamos en la siguiente cuestión. El golpe hace parte de la avanzada imperialista en nuestro continente. Ellos ya hicieron eso después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, con los golpes militares. Y ahora están haciendo con tentativas a través de golpes mediáticos, o quizás, mejor dicho, están haciendo a través de una guerra híbrida en todo nuestro continente. Entonces, por eso que lo que está ocurriendo ahorita en Perú ya ocurrió en Brasil con el lawfare, la guerra mediática y el Congreso y el Poder Judiciário, que destituyó a la presidenta Dilma a través de un impeachment falso, de un impeachment que no ocurrió, pero ellos sacaron a la presidenta Dilma. Entonces, nosotros no conseguimos resistir como Perú resistió hasta ahora. Por eso que es importante la solidaridad internacional
para que Perú pase por este momento, resista y en seguida consiga dar un salto de calidad en las elecciones del próximo periodo. Y acá en Brasil, nosotros vimos un golpe terrible con la presión con el impeachment de Dilma, después la presión de Lula, y ahorita estamos en una resistencia muy fuerte de los movimientos, gracias incluso a la solidaridad internacional e incluso las denuncias que hemos hecho para el mundo a través de Telesur. Entonces, aproveitando para agradecer también incluso este espacio, porque ahí podemos denunciar lo que va ocurriendo en Brasil. Y entonces, cuando el presidente Lula sale de cárcel, entonces hay una unidad de la clase trabajadora para que resgatemos la soberanía nacional, para que resgatemos la democracia brasileña que fue golpeada. Perú sigue sendo perseguida para ser golpeado. Brasil ya fue golpeado y ahora nosotros estamos en la resistencia, pero una resistencia avanzada para recuperar nuestra democracia con la elección que viene en los próximos años. Sobre todo nosotros sabemos que hay muchas amenazas del actual presidente de la República y de la política de la fe, de la guerra híbrida y de los intereses norteamericanos. Por eso que contamos también con Telesur, con todos los movimientos sociales de América Latina, para que miren las elecciones de Brasil, que ponga ojo en las elecciones de Brasil, porque hay amenazas de todo el tipo, incluso amenaza física contra nuestros dirigentes, contra nuestras organizaciones. Por eso es importante que empezamos a construir una caminada rumbo a las elecciones de 2 de octubre, una caminada victoriosa del pueblo, como tuvimos una victoria en Perú, como tivemos una victoria ahora contundente en Colombia, la resistencia venezolana, la resistencia cubana, nos enche de alegría y de esperanza para que nosotros podamos resistir, ganar las elecciones y cambiar junto con todo el pueblo latinoamericano la historia del golpe en este continente. Y es que el lawfare en muchos países latinoamericanos también ha sido minimizado por el movimiento de calle, por la resistencia de sectores sociales que de alguna manera han hecho retroceder la aplicación o mala aplicación de la justicia como este mecanismo de guerra no convencional. Quiero preguntarte, Alexandre, si tú crees que estamos a puertas de una reedición de un plan Cóndor en nuestra región ante esta reconfiguración con la victoria de gobiernos progresistas como el caso de Colombia con Gustavo Petro, posiblemente en Brasil con Lula da Silva, muy arremetida también Cristina Fernández, vicepresidenta de la Argentina. Es decir, todos los gobiernos progresistas son perseguidos con este mismo mecanismo, juzgados bajo este mismo mecanismo, pero con una justicia que para nada es imparcial. Podemos decir que estamos viviendo el segundo momento importante para el pueblo latinoamericano. El primer momento fue justamente en 98 con la victoria de Chávez. Ese fue un momento muy importante y desde ahí ellos intentaron e intentan todos los días golpear nuestra América y consiguieron incluso obtener victorias para implementar un proyecto imperialista en nuestro continente. Ahora nosotros estamos otra vez resurgindo de las movilizaciones sociales, resurgindo de la resistencia cubana, de la resistencia venezolana, de la victoria colombiana, de la resistencia de los compañeros de Colombia, de la victoria de Pedro Castillo ahí en Perú y de su propia resistencia, y ahora en la resistencia y la victoria contundente que nosotros haremos de dar para América Latina y para Brasil la victoria de Lula. Entonces, en este segundo momento del movimiento del ALBA, de esta articulación de los pueblos latinoamericanos, nosotros queremos revisar cosas que no hicimos en el primer momento cuando conseguimos grandes elecciones, grandes victorias cuando empezamos en 98 con Chávez. Ahora es un segundo momento que nosotros estamos con los movimientos sociales más organizados, más cuidadosos con el tema de infiltración del imperio, para que nosotros possamos resistir, obter vitórias eleitorais e que esta vitória eleitoral sirva de organização popular para que nós podamos cada vez mais avançar em um projeto econômico
de integración latinoamericana, un proyecto económico que pueda resolver los problemas del pueblo latinoamericano. Por eso la victoria de Lula será fundamental para seguir la construcción de la patria grande que tanto soñó Bolívar. Quiero agradecerte a Alexandre Conceição y también a Jaime Lastra por habernos acompañado en esta primera etapa de análisis, por compartir con nuestra teleaudiencia su visión y su lectura sobre todo lo que sucede en torno al lawfare, el nuevo mecanismo de guerra no convencional contra gobiernos progresistas en la región y lo que sucede también para poder entender en el Perú. Ambos gracias por su tiempo para Telesur. A usted que está en casa, le recordamos que su opinión nos interesa. Puede participar con nosotros a través de nuestra jugada estratégica en nuestras cuentas activas en esta red social. Twitter. ¿Se aplicará en Perú un lawfare racista y colonial? ¿A qué interés responde esta avanzada de reedición del Plan Cóndor en la región? ¿Y qué impacto geopolítico tendrá? Al regreso, aún nos toca averiguar cómo se articula este lawfare, quién lo financia, qué implicación tienen los poderes económicos y sobre todo, cuál es el papel que están jugando los organismos internacionales como la ONU y la OEA. Vamos a profundizar el análisis al volver. No se lo pierda. Miremos cómo se ha reconfigurado el Plan Cóndor para la desestabilización de países soberanos en América Latina y el Caribe. Entre los años 1970 y 1980, regímenes militares y gobiernos de extrema derecha de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, en colaboración con la estadounidense Agencia Central de Inteligencia, coordinaron acciones para eliminar a sus opositores, a los militantes de izquierda. Si en aquella época se pretendió detener el avance de la izquierda a través de los asesinatos, tortura y desapariciones, en la actualidad se suman otras vías y estrategias para apartar del camino a quienes no estén alineados con los intereses de Washington. Ejemplo de ello es la judicialización de la política, las fake news, así como las tecnologías de la información y la comunicación que tienen indudable poder sobre la opinión pública. Citando los hechos, tenemos el caso del fundador del Partido de los Trabajadores de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, cuya persecución fue una segunda fase del golpe parlamentario judicial fraguado en 2016 contra la presidenta Dilma Rousseff, a la cual el Senado apartó del poder luego de resultar electa democráticamente con más de 54 millones de votos. Este tipo de golpes suaves o blandos, llamados así porque no se utiliza la fuerza militar, ya había sido aplicado en el 2002 en Paraguay contra el entonces presidente Fernando Lugo, quien fue separado del cargo a través de un denominado juicio exprés impulsado por la oposición en el Parlamento. Golpes parlamentarios, guerras judiciales, presidentes autoproclamados, golpes militares, guerra psicológica y una lista larga de maniobras potenciadas con el uso de las redes sociales y el control de los medios hegemónicos hacen parte de una receta para generar caos y violencia y crear pretextos para una intervención estadounidense. En ello coinciden analistas políticos y líderes de la izquierda en la región. Vamos a profundizar el análisis. Nos acompaña en nuestros estudios Vladimir Adrián Salas, analista internacional, experto sobre todo en temas geopolíticos asociados al mundo energético. Es profesor universitario de geopolítica y petróleo, experto en temas relacionados a energía, ambiente y tema eléctrico. Profesor, qué placer tenerlo con nosotros en los estudios. Bienvenido. El placer es mío, Paola, y saludos a toda la audiencia de Telesur. Hemos estado escuchando a lo largo del programa el lawfare, este mecanismo de guerra no convencional articulado a través de la implementación de ley, no siempre basado en pruebas reales. La gran pregunta es, ¿cómo funciona este lawfare? De cómo se articula, cómo se aplica, qué intereses persigue, qué tiene que ver la influencia de poderes económicos, ¿cómo entenderlo? Bueno, lo primero que hay que decir es que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y sobre esa base, en América Latina tenemos una larga historia de confrontación de lo que han sido los sectores de derecha oligárquicos contra aquellos sectores progresistas, especialmente desde la segunda etapa del siglo XX, de la mitad del siglo XX para acá, se han visto toda esa serie de fenómenos. Primero se daba en el marco de lo que fue la Guerra Fría, tiempos después de la Segunda Guerra Mundial, donde las dictaduras militares simplemente hacían la diferencia en América Latina, todas ellas alineadas a los Estados Unidos y a las doctrinas de George Kennan de
contención del comunismo. Por eso fue que se dieron elementos como el Plan Cóndor en América Latina, que le costó la vida a tantas personas al sur del continente. Luego de eso cambian ciertos tiempos a nivel del mundo, cae la Unión Soviética, el capitalismo internacional y lo que es el establishment internacional intenta cambiarle la cara a las cosas para, entre comillas, manejarlo en otros términos, y entonces inventan otro tipo de formas de contención. Hay una relación visible entre los dueños del capital, bien sea a nivel de los países o bien sea a nivel de las potencias, y los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué no usar la variable psicológica? Entonces, donde las guerras psicológicas, las campañas psicológicas justamente están orientadas aquí a golpear la conciencia de los pueblos y la falta de formación inclusive o de conocimiento de los pueblos de lo que son realmente los intereses que los pueblos deben defender. Lo que significa, profesor, perdón que lo interrumpa, es que este lawfare viene asociado también a un modelo económico neoliberal. No solamente es eso, el modelo económico neoliberal se sustenta desde la perspectiva legal en un Estado neoliberal burgués. Y ese Estado neoliberal burgués es controlado ¿por quién? Por los dueños del capital. Ellos, es como el Poder Judicial en todos los países, es la única institución que no está sometido a elección. El nombramiento de los jueces y demás magistrados de todo Poder Judicial se hace a través de los congresos. Y esos congresos justamente representan ¿quién? Representan las mayorías que ha tenido la derecha en todos los países suramericanos, latinoamericanos y mundiales. Entonces, evidentemente esas derechas defienden justamente esa gente, esos profesionales del derecho, defienden justamente lo que es una concepción de derecha que parte desde los tiempos del Imperio Romano hasta acá. Entonces, esa concepción de mantener el Estado neoliberal burgués, por decirlo así hoy en día, se relaciona con las luchas de la derecha por mantener la hegemonía en cada región. Y esa hegemonía antes se mantenía por la vía de las dictaduras militares. Ahora se mantiene con otros elementos. A nivel mundial, con una guerra híbrida, como la que vemos hoy en día, que intenta aplicar Europa y los Estados Unidos a la cabeza en contra de China y de Rusia. ¿Por qué? Por la hegemonía mundial. Pero también las vemos en otros niveles, a nivel latinoamericano, cuando se le ha echado mano de la fuerza, la fortaleza que tiene la derecha en cada uno de los países de América Latina para establecer las condiciones que benefician a las oligarquías y a las burguesías de cada uno de esos países, las cuales juegan en contubernio con el imperio de los Estados Unidos. Ahora, dentro de este lawfare también se utiliza como método de presión a los gobiernos que tienden a tener otro tipo de políticas, no solamente internas, sino también que se reflejan en su política exterior. En el caso concreto del Perú, no lograrán una vacancia a través del Congreso, utilizando esa vía legal, entre comillas, pero que no está pegada a la normativa porque no tienen las pruebas suficientes para poder iniciar un impeachment, un juicio de responsabilidades o el denominativo que se dé en cada nación, que es diferente una de otra, de acuerdo a su constitución. ¿Qué pasa en el caso de Perú? ¿Mantendrán a Pedro Castillo como presidente, pero lo presionarán para que pueda cambiar quizás su línea política interna y externa? Lo más posible allí es el segundo escenario. Y se ve por qué, porque definitivamente esta vez no han tenido, o sea, el descrédito que ha tenido la derecha peruana en los últimos 20 años, con varios presidentes destituidos, otros de ellos enjuiciados, y definitivamente con presidentes que han sido señalados de violaciones graves de los derechos humanos, como ha sido el caso de Alberto Fujimori, definitivamente los hace tratar de variar la estrategia, pero en el fondo simplemente es una lucha por la hegemonía. Esa lucha de la hegemonía de ¿quién? De la derecha en un país que es el más conservador del continente, y estamos hablando desde tiempos de la lucha de independencia para acá. Y por supuesto con la idea de que ahí ha ejercido la derecha corrupta, porque es una derecha corrupta, pero que trata de mostrar que otras tendencias políticas son más corruptas que ellos. Y de paso, han perdido de alguna forma la sindéresis en lo que han hecho. Porque todo el mundo pareciera ser que ellos piensan, o que creen que en el imaginario colectivo, Pedro Castillo tiene 20 años en el poder, Pedro Castillo tiene 1 año en el poder, y desde el mismo día que asumió,
intentaron destituirlo. Entonces, ese intento de, como se utilizó el anglicismo de impeachment, que no es otra cosa que destitución, el intento de destitución es simplemente parte del acoso que mantiene la derecha. ¿Para qué? Para hacer inviable el gobierno de Pedro Castillo. O sea, no importa que él baje a Papá Dios y lo ponga como primer ministro o llene de ángeles su gabinete. Ellos van a buscar la forma de hacer que ese gobierno funcione, porque es básicamente la misma estrategia que han aplicado en diferentes países de América Latina, habiendo empezado, por cierto, a principios del siglo XX por acá, por Venezuela. Ese es un tema para desarrollar comparativamente inmenso. Aprovechando de profundizar el análisis en torno a lo que sucede en América Latina, procesos de lawfare aplicados en Brasil, con Dilma, con Lula, en Bolivia, con un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos contra el entonces presidente Evo Morales de un supuesto fraude electoral de 2019. Tenemos los juicios contra Cristina Fernández, actual vicepresidenta de la Argentina. Podemos sumar otros datos también vividos en el Perú, ahora con Pedro Castillo. Es decir, Rafael Correa fue otra de las víctimas del lawfare. La gran pregunta es, ¿qué papel juegan en todo esto los organismos internacionales? ¿Por qué no se sanciona ni se investiga el lawfare, pese a que se ha demostrado de manera reiterativa de que no hay pruebas contundentes para que se desarrollen este tipo de acciones enmarcadas en la norma, en la ley, pero que no son legales? Pero es que es un problema de orden estructural. Después de la Segunda Guerra Mundial se crearon la Organización de Estados Americanos, se creó las Naciones Unidas, por supuesto, se creó todo un conjunto de instituciones, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, o sea, toda la estructura que significa el capitalismo y, por supuesto, el Estado democrático burgués que sostiene la estructura capitalista. Entonces, esperar que esas organizaciones a lo mejor hacen alguna pantomima para más o menos quedar supuestamente bien, pero es que estas organizaciones responden al interés de la derecha mundial, y la derecha mundial se juega hoy en día, sobre todo la derecha occidental, se juega su hegemonía sobre el planeta. Entonces, cada una de las regiones, cada uno de los estados en que ha sido parcelado, por decirlo así, la América Latina, indiscutiblemente recibe de parte de sus actores de derecha parte de ese ataque. Y ese ataque está orientado, hoy en día tiene un elemento adicional, que es el hecho de que América Latina tiene, en muchos países han establecido relaciones con China. Y los Estados Unidos han definido a China y a Rusia como parte de sus enemigos globales. Entonces, todas estas derechas que juegan a la saga de los Estados Unidos en base a todo lo que es las directrices que reciben de los Estados Unidos, como ha quedado evidenciado estos días en Argentina con el secuestro del avión venezolano, definitivamente ellos juegan en comparsas con esos intereses. ¿Para qué? Para evitar justamente que cualquier cambio político en la región permita justamente una orientación tanto en los intereses económicos como en los intereses políticos en favor de quienes no son sus aliados. En pocas palabras, en quienes son, en este caso sería, quienes no son sus aliados evidentemente es China, porque todavía siguen viendo a China como como lo que quieren los Estados Unidos que lo vean, como un enemigo de los Estados Unidos. Entonces, y por supuesto, un enemigo de los intereses, porque todas estas oligarquías sudamericanas se han mantenido al poder por el apoyo de la CIA, de organismos internacionales. En el caso de la OEA ha sido evidente con el caso de Almagro en los últimos tiempos, que prácticamente llevó a destruir la credibilidad de esa organización. Y por supuesto, se enmarca con lo que iniciamos la entrevista, que tiene que ver con la lucha de clases. La hegemonía en la lucha de clases la quiere seguir ejerciendo la derecha mundial. Y no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Cuando Joe Biden dice que ellos tienen, Estados Unidos sabe que va a haber un nuevo orden mundial, pero que Estados Unidos debe liderarlo, eso representa ¿a quién? A la clase oligárquica estadounidense internacional, que está intentando jugarse, que está intentando conservar el dominio del planeta, su hegemonía del planeta. En la misma medida, en diferentes estancos del mundo,
juega la derecha, que la derecha nadie la eligió, o sea, nadie eligió la derecha en los organismos judiciales, que es lo que quiero decir. Nadie eligió popularmente esa derecha, pero esa derecha representa y ha sido formada justamente bajo los preceptos justamente de mantener el capitalismo en el mundo y el Estado neoliberal burgués en todos los países de la Tierra. Como se está redibujando prácticamente, si vale el término, la nueva configuración también de un cambio dentro del mapa regional, no solamente mundial, con dos potencias muy marcadas. Usted nos habla de la derecha mundial a la cabeza de Estados Unidos y sus intereses neoliberales y la estrategia que no es nueva para los países de América Latina y el Caribe. ¿Qué tanto le va a beneficiar utilizar este tipo de métodos que no son nuevos, pero que al parecer utiliza nuevas estrategias para tratar de presionar justamente a Perú, a Bolivia, a Venezuela, a la Argentina? Pero hay un factor en común, la resistencia que han mostrado estos pueblos desde sus bases, desde las organizaciones sociales, desde movimientos populares. ¿Va a ser posible que se reedite un Plan Cóndor en estas condiciones, con este despertar de los países latinoamericanos? Recordemos que los gobiernos a la cabeza, por ejemplo, de México, López Obrador, que enfrentaba a un socio estratégico comercial como Estados Unidos por el desarrollo de la Cumbre de las Américas, por la exclusión de países que forman parte de esta región. Yo lo único que puedo decirle a los pueblos de América Latina que nos escuchan es que no hay que bajar la guardia. O sea, hay que entender cuáles son los intereses de la burguesía. Los intereses de la burguesía es mantener el poder. Y mantener el poder significa mantener el control, la hegemonía desde el aparato del Estado, que es el que, de acuerdo a Max Weber, hace 100 años, ejercía la violencia del Estado. Cuando nosotros analizamos cada uno de los países de América Latina, vemos que la burguesía y las oligarquías que responden a esos mismos intereses, definitivamente lo que ha hecho es sostener esa hegemonía antes a sangre y fuego y ahora permitiendo algunas aperturas para maquillar el asunto, puesto que los tiempos han cambiado. La correlación de fuerzas a nivel internacional ha cambiado. Los pueblos lo único que tienen que llenarse de conciencia y entender que estamos viviendo ese cambio de época del cual hablaba Correa. Todavía lo estamos hablando, lo estamos viviendo. Y ahora es cuando se va a incentivar, porque prácticamente estamos en el marco de una segunda guerra fría. Y una segunda guerra fría donde los Estados Unidos no está dispuesto, y lo ha manifestado así, a ceder el poder mundial que ellos desean tener, sostener y mantener a nivel del mundo. Y por supuesto, cuando hablo de los Estados Unidos, me refiero a las burguesías occidentales, tanto en los países desarrollados, como lo vemos en Europa, como en los países en vías de desarrollo o en las periferias, como podríamos decirle, en la América Latina. Todos ellos están jugando un mismo juego, que tiene un hegemón y un líder. Entonces, por supuesto, van a actuar en eso. ¿Qué es lo que tienen que hacer los pueblos de América Latina? Entender que otro mundo sí es posible. Y entender que sí es posible darle el hachazo que hay que darle a los intereses de la derecha mundial en beneficio de los pueblos. Solamente creando esa conciencia, solamente entendiendo esa situación, nosotros podremos seguir adelante en una transformación de este mundo unipolar y de paso monohegemónico a un mundo multipolar donde los pueblos sean los que ejercen la hegemonía y no solamente sus clases dominantes. Para finalizar, su conclusión en torno a este tema, que además forma parte de lo que trasciende también en esta reconfiguración mundial, en el marco del nacimiento de un mundo multipolar que deja de lado o hace entrever entre persianas la caída de la hegemonía de un Estados Unidos con una moneda que podría de alguna manera dar un salto a un nuevo sistema financiero, con el intercambio también comercial que puede ir en las propias monedas, potenciando aún más la economía interna de estas naciones y blindando a los países que han antepuesto sobre todo el tema de soberanía más allá de los intereses económicos. Bueno, yo lo que pienso es que la lucha se da en varios campos y la lucha se da, uno, vencer la hegemonía significa cambiar estructuralmente el sistema económico mundial, el sistema financiero mundial, pero también la correlación de fuerzas dentro de las instituciones de cada uno de los países que forman parte de ese concierto mundial de las naciones. Significa también cambiar las estructuras, como el caso de la ONU. La ONU, desde tiempos que lo dijo el presidente Hugo Chávez y tal vez antes,
se necesita reestructuración completa de ese aparato. ¿Y con esta dinámica veremos una ONU diferente? No sé, eso dependerá de la presión y la organización de los diferentes países que promueven un mundo multipolar y por supuesto de las victorias que tengan en el campo de batalla política a nivel del mundo. Como decía el presidente Vladimir Putin estos días, una guerra nuclear no va a traer ni ganadores a nadie. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Simplemente los Estados Unidos prácticamente desde la crisis de los misiles para acá ha impuesto otros esquemas de guerra para evitar justamente el riesgo de una confrontación nuclear, aunque está muy cerca en estos días de propiciarla. El desespero es tan grande que han llegado a ese punto. Entonces, cuando tú lo ves en marco de América Latina, estás hablando de los privilegios de una derecha que prácticamente ha manejado el Estado en sus propios beneficios. Lo vemos en diferentes países, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Chile, lo vemos en Argentina, lo vemos en todos los países, en Brasil, particularmente en Brasil, en la América Latina. ¿Y el objetivo cuál es? Lo que insisto en esto, mantener el Estado neoliberal burgués con todas sus instituciones para poder a partir de ahí ejercer la hegemonía que requiere las fuerzas de la derecha, utilizando la política de las fuerzas de la derecha, pero por otra parte las fuerzas económicas del mundo para mantener el capitalismo tanto en lo local como a nivel mundial, el capitalismo occidental, hay que decirlo así, porque aquí no hay una confrontación entre socialismo y capitalismo, no, es el enfoque neoliberal lo que está en juego ahorita de parte del capitalismo occidental, y para hacer eso requieren de controlar todas las instituciones de los estados a nivel micro y a nivel macro, a nivel global. Eso responde a qué intereses beneficia y sobre todo qué intereses protege el lawfare que se implementa en América Latina. Evidentemente el lawfare no es más que una estratagema, para utilizar una palabra, para utilizar el poder judicial en el rol que antes se utilizaban las dictaduras militares de cada uno de los países. Por eso te digo que han cambiado ciertas cosas en el tiempo. Ya no estamos en tiempos de la Primera Guerra Fría, donde el objetivo para los Estados Unidos y para Occidente era contener el comunismo. O sea, la teoría, las enseñanzas de George Kennan, en pocas palabras. Y esa concepción los llevaba a utilizar los peores elementos, que en este caso las dictaduras militares. Esas dictaduras militares, por supuesto, ya no se pueden plantear en el contexto del mundo contemporáneo, porque de ser así, quedaría evidenciado el concepto de lo que es la dictadura global que quiere ejercer los Estados Unidos. Entonces, por supuesto, ellos tienen que maquillar el asunto, y para maquillar el asunto, justamente inventan estratagemas como este, el caso del lawfare, lo que habíamos dicho, los magistrados, ¿quién los elige? ¿Cómo se eligen los magistrados en cada país de América Latina? ¿De dónde vienen esos magistrados? ¿Cuáles son sus principios de formación? Ahí está el desafío también de la recuperación de la institucionalidad también en los países de América Latina, que han sido mermados también por grandes poderes económicos inmersos también y que responden a los intereses geopolíticos también de Estados Unidos. Como ustedes bien saben, el día lunes 15 de agosto amanecimos conmovidos con una terrible noticia. A horas muy tempranas de la mañana, un incendio en un almacén del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el oeste de la ciudad caraqueña, específicamente en Antímano. Un incendio en un almacén donde estaban reservas para 4 meses de atención de pacientes de hemodiálisis y peritoneal. Muy lamentable. Realmente estábamos, cuando apenas nos enteramos de la noticia, me acompaña el almirante jefe Ceballos y la ministra del Poder Popular para la Salud, Magali Gutiérrez, y a su vez presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Apenas nos enteramos de la noticia, por supuesto la respuesta de nuestros organismos de seguridad, de nuestro organismo de protección, de los bomberos, fue inmediata para evitar la expansión de este incendio que se propagaba muy rápidamente, muy rápidamente. Fue lo primero que supimos. E inmediatamente el presidente Nicolás Maduro ordenó la investigación. Por un lado la investigación, y la primera instrucción que dio el presidente a la ministra de Salud fue
la reposición inmediata de todos los insumos para que los pacientes de hemodiálisis y peritoneal, bueno, no hubieran suspendido sus servicios, su atención médica tan necesaria. Comenzaron las investigaciones, sabíamos que había intencionalidad de atacar el sistema de salud. Ya lo habíamos visto este año, recientemente en el mes de julio, la subestación eléctrica en la Panamericana, que buscaba dejar sin servicio eléctrico a la región capital. Luego vimos el ataque criminal contra el gasoducto en el estado Monagas, que justamente suministra el gas para las termoeléctricas, también de importantes estados del país. Así que sabíamos que las fuerzas extremistas de la antipolítica venezolana no descansan, no se cansan de entender el mensaje permanente que ha tenido el pueblo venezolano de rechazo a estas formas violentas, de rechazo a todos estos mecanismos para causar sufrimiento, penuria, adversidades al pueblo venezolano. Bueno, inmediatamente se inició la investigación. Yo quiero mostrar imágenes de lo que aquí ocurrió, porque ya hoy, día jueves, con pruebas en la mano, podemos decir que este incendio fue provocado, no fue un accidente. La investigación continúa para determinar la responsabilidad de los criminales. Estamos tras los criminales y los vamos a capturar y se aplicará justicia. Porque si hay algo sensible, sagrado, es la salud de una persona, la salud del pueblo venezolano, la vida de nuestro pueblo. No puede haber nada más importante, no hay nada por encima de la salud de las personas, que es la vida del pueblo. Yo quiero mostrar las imágenes. Aquí podemos ver el incendio. Se inicia en 5 puntos divergentes y aislados de la estructura del almacén del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Los puntos de ignición, de inicio, esto es una cámara termográfica, se da en distintos espacios. Si lo vemos, porque estamos empleando también drones, si vemos en la gráfica, en la siguiente imagen, allí ustedes verán los focos de ignición aislados, 5 focos de ignición aislados, con material, además que se ha encontrado carburante, o sea, causante del incendio. Ahí están las pruebas. Yo quería solamente recordar, en el año 2019, cuando el presidente Nicolás Maduro se juramentaba para su nuevo periodo, bueno, una situación igualmente terrible, un ataque, un incendio contra 6 almacenes del Seguro Social, donde prácticamente se incendió todas las reservas de medicamentos, de insumos hospitalarios del Seguro Social. Es una mente perversa lo que está detrás de esto, atacar la salud del pueblo. Y algo si hay sensible realmente, son los pacientes de diálisis. Porque un paciente de diálisis falla en su terapia y fallece. Y por eso nosotros hemos tenido la previsión de tener reservas para los pacientes de diálisis. Fíjense que al día siguiente llegó un barco que estaba programado que llegara con medicamentos, con insumos para la hemodiálisis. A los 2 días llegó un avión también, hemos mostrado las imágenes. No sé si están las imágenes, ahí está la llegada. Llegadas programadas, pero el día de hoy, en atención a la instrucción que dio el presidente de reponer esas reservas, el día de hoy, a las 5 de la tarde, también estará llegando un avión para reponer las reservas. Inmediatamente se activaron campañas de terror. Por allí salió una doctora, creo, diciendo, van a empezar a morir los pacientes de diálisis.
No, porque en el país, hay que decirlo, hay 78 unidades intrahospitalarias y 50 unidades de hemodiálisis extrahospitalarias. Cada una de esta unidad tiene reserva para 2 semanas y nosotros tenemos almacenes con reservas de meses. Porque con la salud del pueblo venezolano no se juega, con la vida de la gente no se juega, no está en discusión, a pesar del bloqueo, que ustedes saben que es duro, a pesar de las dificultades financieras, que son terribles. Si hay algo sagrado, es la diálisis. Que los pacientes de diálisis, yo quiero transmitir la tranquilidad de que van a seguir dializándose sin alteración, sin perturbación, porque están los medicamentos. A pesar del ataque criminal contra este almacén del Seguro Social, con insumos, medicamentos para las terapias. Y estoy dejando aparte decir que 134 máquinas nuevas. Decía Chugo Torrealba que es que nos íbamos a robar las máquinas. No, Chugo Torrealba, déjame aclararte. Se están haciendo nuevas unidades de salud de hemodiálisis en distintos estados del país. ¿Para qué? Para ampliar la capacidad, para ampliar el servicio. Y esas máquinas, Chugo Torrealba, estaban destinadas a esas nuevas unidades de hemodiálisis. 134 unidades de hemodiálisis, que corresponde a más de 82.000 sesiones al mes para un paciente, o para varios pacientes, mejor dicho, para atender a quien lo necesite, para que ustedes vean el grado de maldad, de terror, de perversidad de quienes planifican, del extremismo que planifica estas actuaciones. 134 máquinas se perdieron. Bueno, ya el presidente pidió reponerlas. ¿Por qué? Porque se están realizando, se están construyendo nuevas instalaciones de salud. Y estábamos esperando, ya la ministra tenía el cronograma en base a lo que ha conversado con los gobernadores, con los alcaldes, sobre la fecha de terminación de las obras. Bueno, esas obras apenas se terminen, esas máquinas tienen que estar allí. Ahora, si le digo a los que iniciaron su campaña de terror, si le digo a Chugo Torrealba, que buscan ilustrar y reeditar el terror que vivían los pacientes de diálisis en la Cuarta República, ojalá tuviéramos imágenes. Yo era estudiante de Derecho y los acompañaba a los pacientes de diálisis, porque no había insumos para la diálisis, no era una prioridad para el gobierno de Carlos Andrés Pérez. No era una prioridad para los gobiernos puntofijistas, los enfermos de diálisis, no. Y ustedes dirán, pero son 7.500 personas, son 7.500 personas que necesitan atención médica como si la necesitara una persona. Y los enfermos de diálisis morían esperando una decisión de los tribunales a su favor. Todas las semanas morían. Me daba profundo dolor. Porque, bueno, como estudiante de Derecho, los acompañamos en esa justa causa. Y ellos quieren recrear la Cuarta República. No va a ocurrir, porque aquí hay un gobierno de justicia social, de revolución social, de equidad, de igualdad social, cuya prioridad son las necesidades del pueblo. Y este incendio, que fue muy bien planificado, yo le voy a pedir al almirante en jefe que nos dé detalles. Este incendio que fue planificado buscaba perturbar y que empezaran a morir los pacientes de diálisis. No va a ocurrir, porque no somos un gobierno improvisado, porque planificamos. Incluso planificamos el terrorismo, incluso planificamos la maldad, porque nos ha acompañado en la agenda todos estos años. Y tenemos que tomarlo como previsión. Así que yo le pido al almirante en jefe que por favor nos dé detalles. Sí, vicepresidenta. Bueno, muy buenas tardes. Por favor, el video de la experticia.
en este trabajo realizado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la División de Siniestros y también de nuestros cuerpos de bomberos, se pudo determinar la presencia de 5 focos de ignición. Esto producto de los análisis químicos y técnicos y los análisis que realizaron durante todas las pesquisas. De esos 5 focos se determinaron 3 focos donde la causa se determina que hubo necesidad de ser accionado por la llama directa. De manera pues que eso descarta totalmente cualquier factor fortuito o accidental. De esta manera se comprueba la necesaria incidencia del factor humano para que se iniciara este incendio, y por supuesto las características químicas de las sustancias que se encuentran en todo este material médico generó pues el avance rápido de la propagación del fuego. Sin embargo, es importante resaltar que gracias a la actuación rápida, directa y contundente de los órganos de seguridad ciudadana para resguardar a la población y a todo lo que significa la gran cantidad de instalaciones alrededor de este incendio, de esta instalación, y también la rápida actuación y contundente específicamente de nuestros cuerpos de bomberos, del sistema de gestión de riesgo, se pudo evitar que el incendio se propagara y generara otros daños adicionales. De manera pues que continúa la investigación para determinar la responsabilidad de los criminales que pretendieron causar este daño a nuestro pueblo, y seguimos con todo el equipo de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas avanzando en la determinación de esas responsabilidades. Correcto, almirante jefe. Bueno, ahí están las evidencias. El incendio fue provocado, no fue un accidente, fue provocado, porque ese almacén obviamente tenía sus mecanismos de seguridad. Así que ahí vemos la dispersión en el inicio del incendio. Ningún incendio provocado se da simultáneamente puntos de ignición dispersos, diversos, al mismo tiempo. Eso no existe. Y ahí están las experticias técnicas. Así que yo quisiera realmente que el pueblo venezolano, que ya tiene sólida conciencia de la realidad, quiero hacer un poco de memoria de lo que han sido las 763 sanciones pedidas por los extremistas, por los criminales, donde sin desparpajo, sin vergüenza piden sanciones para el pueblo, que sufran en la salud, que sufran en la alimentación, en la educación, que sufran los empresarios, nuestros adultos mayores, no les importa. Piden sanciones abiertamente, las pidieron. Y ahora se hacen los que... Ah, no. ¿De dónde salieron esas sanciones? Si las solicitaron ellos expresamente. Hay un video allí, yo quiero, ministro, por favor. Hacer memoria. Venido diciendo, lo que ratifica esta sanción, lo que ratifica este acompañamiento de nuestros aliados más importantes, que estamos actuando en todos los terrenos de lucha para lograr la presión necesaria. La primera vez que, como presidente del Parlamento, yo fui a solicitar sanciones en Europa y en Estados Unidos, a los pocos meses eran una realidad. El tema petrolero, que para mí es una de las sanciones democráticas más fuertes, y ya es una realidad y todo el mundo acepta que tiene que hacerse sí para meterle más presión. Vamos a sancionar a PDVSA, que afecta su capacidad tan limitada como sea de hacer negocio petrolero, tendrá un impacto al pueblo entero. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás. Es necesaria las sanciones, ampliar las sanciones, intensificar las sanciones. Eso pasó en el 2014. Yo pedía sanciones y me decían que no. Y las circunstancias cambiaron y luego me dijeron que sí. Y por cierto, las sanciones que se acaban de aprobar esta semana pasada
contra el oro y otros minerales van directo a la médula. Ahí está. Y la salud es un objetivo estratégico de estos criminales. Por eso para el presidente Maduro, la salud es lo que es, un valor supremo de la vida del pueblo venezolano, un derecho inalienable, un derecho irrenunciable. En esa misma época, yo recuerdo, fíjese, traje una relatoría, apenas año 2017, Citibank se niega a recibir fondos venezolanos para importación de 300.000 dosis de insulina. Esta historia no comenzó hoy, o ayer, o el lunes con el incendio. El incendio es buscar lo que no han logrado con las medidas coercitivas unilaterales. Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite alerta contra las transacciones financieras de Venezuela para impedir pago de alimentos y medicinas. Banco UBS bloqueó transferencia de fondos para adquisición de vacunas y medicamentos, aprobados por la OPS. Bloquearon en Colombia, para la época, bloquearon el despacho de medicamentos antimaláricos. Gobiernos del cartel de Lima. Transacciones farmacéuticas, transnacionales farmacéuticas, Baster, Abbott, Pfizer, se niegan a emitir exportación a medicamentos oncológicos a Venezuela por temor a las sanciones. Bancos internacionales bloquean pago para adquisición de insumos de diálisis, año 2018. Se confrontan dificultades para pagos del plan especial de adquisición de insulina para los enfermos diabéticos. Año 2019, se bloquea desembolso del OPS para adquisición de vacunas. Y así llegamos al año 2021, donde estos mismos criminales le piden al mecanismo COVAX el bloqueo de los recursos financieros para pagar la vacuna anti-COVID. Ustedes conocen bien la historia. Gracias al presidente Nicolás Maduro se consiguieron los recursos financieros, se buscaron con mucho sacrificio y se pagaron casi 200 millones de dólares para que el pueblo venezolano fuera vacunado de forma gratuita y de acceso universal con las vacunas anti-COVID. Bueno, esta es la historia, la triste historia de estos criminales que buscan por acciones extremistas lo que no lograron a través del bloqueo criminal contra nuestra patria. Porque si algo ha caracterizado al pueblo venezolano es su capacidad de resiliencia, su capacidad de resistencia y en conjunción con el gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro en todas sus instancias, bueno, se ha logrado una unión perfecta del pueblo venezolano para salir airoso y victorioso. Algo que no pueden perdonar los extremistas. No perdonan la felicidad de nuestro pueblo. Y yo realmente cuando ocurrió este incendio y este ataque provocado el día lunes 15, inmediatamente cuando hablamos ya habían señales de que había sido provocado. Pero preferimos esperar las pruebas para mostrarle a nuestro pueblo que había sido provocado como los estamos mostrando. Allí están las pruebas. Pero se buscaba algo de mayor magnitud, porque fue un incendio tan grande y se esparcía tan rápido que nosotros tuvimos que evacuar a la comunidad, al sector aledaño, a este almacén en Antímano. Inmediatamente se instaló una carpa de triaje para atender a las personas afectadas por el humo del incendio, para atender a nuestros bomberos, nuestro reconocimiento, felicitaciones a los bomberos que lograron, bueno, extinguir rápidamente este incendio, porque si no, bueno, imagínense ustedes la catástrofe que hubiese significado que hubiésemos tenido pérdida humana de esa comunidad de Caracas. Así que esto es una página más en el expediente criminal de los extremistas, de los que buscan el sufrimiento del pueblo venezolano, de quienes
sencillamente la vida no les importa, porque su pensamiento fascista es el desdeño por la vida y por eso atacan la salud. Y por eso desde el año 2016-2017, la salud, la alimentación, fue un objetivo prioritario del gobierno de los Estados Unidos y de los gobiernos de Occidente que lo acompañaron en este bloqueo contra nuestro país. Y en el año 2022, ¿cómo está el pueblo venezolano? Victorioso, y así seguirá junto al presidente Nicolás Maduro, trayendo felicidad a nuestro pueblo en las peores de las dificultades, en el peor bloqueo criminal que haya conocido la historia de nuestra república. Ahí estará el pueblo venezolano venciendo y dando lecciones a la humanidad. Así que queríamos compartir esta información con ustedes, pero al mismo tiempo dar la seguridad, la tranquilidad, la certeza a los pacientes, a los 7.500 pacientes de diálisis que hay en todo el país, que en todas las unidades de diálisis, tanto hospitalaria como extrahospitalaria, como a quienes se les aplica la diálisis peritoneal, donde le llevamos el tratamiento a sus casas, casa por casa. Afortunadamente ya los tratamientos del mes de agosto habían sido distribuidos, como se hace los primeros días del mes. Queremos darle la tranquilidad que ya ha llegado suficiente material programado para mantener nuestras reservas y además ha habido reposición, como llegarán el día de hoy, instruido por el presidente de la República, ha habido reposición de todo lo que haga falta para que puedan seguir dializándose y seguir preservando su salud y su calidad de vida. Muchísimas gracias.